¿Se pueden ver todos? Sí, sí, ya estamos en vivo por Facebook, José y doctora. Ok. Primero que nada, buenas tardes con todos los presentes. Como parte de las jornadas historiográficas de la especialidad de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUC, en esta ocasión los presentamos con la siguiente conferencia: Reflexiones sobre la posición de los animales en la historia con respecto a los camélidos andinos, llegando a una diáspora de la llama, de la doctora Emily Way Kilt, de la Boise State University. A continuación voy a dar una breve reseña de la ponente y luego pasaremos a su disertación. Emily Way Kilt obtuvo su maestría y doctorado en la University of Arizona y actualmente se desempeña como Professor of History y Director of Environmental Studies en Boise State University en Idaho. Como investigadora, la doctora Way Kilt ha publicado en diferentes libros y revistas sobre temas vinculados a la historia medioambiental e historia latinoamericana. Ha recibido importantes distinciones como el Science, Technology and Society Award de the National Science Foundation 2013-2015, el National Endowment for the Humanities en el 2010, entre otras distinciones. A lo largo de su carrera, ha participado en diferentes conferencias y eventos académicos organizados por instituciones como la American Society for Environmental History, la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, la European Society of Environmental History, entre otras. Dentro de su producción académica, destacan Revolutionary Parks, Conservation, Social Justice and Mexico's National Parks, 1910-1940, ganador del Charles A. Weyerhaeuser Award for the Best Book in Forest and Conservation History de la Forest History Society, así como otras distinciones para el mismo trabajo. Coeditora del libro The Nature State, Rethinking the History of Conservation, A Primer for Teaching Environmental History, 10 Design Principles, del 2018, publicado en español este año como Una guía para la enseñanza de historia ambiental, 10 principios de diseño. Y muy recientemente el artículo Saving the Vicuña, The Political, Biophysical and Cultural History of Wild Animal Conservation in Peru, 1964-2000, publicado hace 8 meses, si tengo correcto la referencia, en The American Historical Review, además de diversos artículos en libros y prestigiosas revistas académicas de historia en América. Al presente se encuentra desarrollando 2 proyectos de investigación sobre un estudio comparado de la historia de las ciencias naturales y el conservacionismo en Sudamérica, y una historia social de los cambios en el paisaje del Valle de México en el siglo XIX, respectivamente. Sin nada más que agregar, damos paso a la ponente, la doctora Emily Way Kilt. Muchas gracias, José, y me da mucha alegría estar con ustedes esta mañana. Bueno, no es mañana por ustedes, pero, pero ya. Y bueno, me voy a hablar un poco sobre un proyecto que no tanto es proyecto, pero estoy desarrollando esta idea de escribir una historia de los camelidos, pero no solamente los camelidos solo, como un biólogo, como una historia natural, pero una historia ambiental. Entonces, entre los enlaces entre las llamas y las personas andinas, más que todo, pero en el mundo total. Bueno, yo vivo en el estado de Idaho, que me imagino, y ustedes nunca he oído algo sobre eso. Es muy salvaje, muy aislado y bueno, tenemos una chiste sobre el papa, ¿no? que no es andino, pero es de Idaho, pero esto no es la verdad. Pero tenemos algunos interesantes aspectos de inmigrantes acá. Y tenemos muchos peruanos que van a Idaho para trabajar con ovejas y llegan con conocimiento del trabajo en los campos andinos. Y eso me da muchas preguntas sobre la diáspora. Entonces, voy a llegar a ese punto, pero acabo de concluir un clase sobre tierras públicos en los Estados Unidos y hoy día tuvimos una presentación sobre reintroducción de lobos acá en Idaho y habían peruanos en esa historia, muy interesante. ¿Sí?
Además de esto, me voy a empezar, pero quiero agradecer a José Ignacio Mogrevo Paloma otra vez por esa invitación a estar con ustedes. Bueno, entonces, los camelidos son que lo encuentro en los archivos cuando estaba buscando algo sobre parques. Entonces, no tengo el intento de escribir una historia de los camelidos, pero están en todas partes. Estoy trabajando y concluyendo un proyecto sobre los parques nacionales en 4 naciones de América Latina: Perú, Brasil, Chile y Argentina. Estoy investigando un tema y tiene este título aproximado: desde extinción hasta biodiversidad, y estoy tratando de tener un hilo de la ciencia y el enfoque de la ciencia entre el proceso de conservación del paisaje en América del Sur, más de todo. Y tiene acá una mapa de todos los terrenos, el territorio que está protegida en el continente. Entonces, impresionante, ¿no? Hay más terreno, más tierra en parques que fue distribuido en la agraria, la reforma agraria, ¿no? Sí, ha sido un proceso impresionante, pero no tan estudiado históricamente. Tiene en muchos lugares animales, y eso no fue en el intento mío hace casi una década, el intento de estudiar animales, pero en el Chile del Sur encontró el milodón, este animal que es extinto, pero un animal grande que se encuentra el piel en una cueva, y fue muy misterioso, pero fue parte de esta discusión en cómo se puede entender extinción y el rol de animales prehistóricos o vivos en cambiar el paisaje. Entonces, esto tiene un parte de este libro, pero hay más aproximado, pero en ese libro me reconta, perdón, ha sido mucho tiempo no hablar español, estoy fuera de práctica, entonces gracias por tener paciencia conmigo, mis pensamientos están muy mezclados hoy día. Bueno, esta es la historia de Celestino Kalinowski, que fue un peruano, pero el hijo de un cazador de Polonia, que llegó a Cusco para recoger aves por su rey en Polonia, y no quiso regresar a Polonia, se casó con una cusqueña y tenían 13 hijos, y Celestino fue creo el 11, y fue un cazador igual. Los especímenes, los cuerpos de animales que cazan Celestino en el Valle de Manu, en el Marcapata, el Valle Marcapata, se van a museos en Londres, en Chicago, en muchos lugares. Y eso fue uno de los últimos cazados de osos anteojos en el 1955. Y después de eso tenía un dolor de pierna y se quitó cazar y transformó hasta un propagante por los parques nacionales peruanos. Entonces es un protagonista de esta transición entre extinción hasta la biodiversidad y el impulso para mantener animales vivos en el paisaje, no muertos en los museos.
Hay otros caracteres en este libro, por supuesto, Che Guevara, ¿no? El símbolo más poderoso de la revolución en el medio siglo XX de cambio social. Pero en su libro, el diario de motocicleta, se habla, se escribe sobre una visita de los parques nacionales y un encuentro con un vedado, parece que fue el huemul, el animal mágico, el escudo de Chile, y encontró ese animal en un parque nacional. Entonces, ese fue un parte de su experiencia, de su concientización como revolucionario. Y encontrar un animal en un lugar salvaje es algo impresionante. Entonces yo fui a Perú para enseñar un curso con gringos como yo en 2009 y llegamos en ese Pampa Galeras, este parque, ¿no? Y llegamos por la carretera, como todo, y en el frente de nosotros estuvimos como 30 personas en un autobús, pero en el frente de nosotros fue un camioneta muy grande que se atrapa, que se demora una vicuña pequeña, una cría, y vimos ese accidente. No fue intencional, fue un accidente, pero vimos la familia Vacuña ver cuando el biólogo que enseñó el curso conmigo, cuando el biólogo se atrapa el cuerpo, se empuje afuera de la carretera y los papás de la vicuña se lloran, se gritan, se silban, como se silban, muy fuerte. Y esto para mí fue algo increíble, ¿no? Porque ellos se perdieron su cría, ¿no? Entonces, no, antes no sabía nada de la vicuña, pero eso fue la primera encuentra con los animales. Um, otro entonces estaba pensando de los animales muchas veces, pero eso no fue que estaba buscando. Y después recibí esta beca para regresar a Perú y investigar los parques nacionales en el desarrollo de la ciencia y biodiversidad, ¿no? Y estoy acá con una investigante, un estudiante mexicano mío, y estamos en La Molina, el Centro de Datos de Conservación, que tiene esa biblioteca tan impresionante, tan grande y tan lleno de la historia de conservación en Perú. Y tiene muchos libros, no es como mitad, pero bastante sobre la vicuña. Y eso me interesa mucho y escribí ese artículo sobre la vicuña que recuerda la historia maravillosa peruana sobre el rescate de ese animal y los pasos que toma el gobierno para recuperar la población y las complicaciones de esa historia y en cómo ha sido muy popular en muchas comunidades a usar la vicuña como un símbolo, pero símbolo ¿de qué? Y eso es parte de la historia que estoy investigando. ¿Qué símbolo tienen los camelidos y qué significa entre personas diferentes? Y con eso llegó el concepto de diáspora. Y este concepto es algo muy histórico, ¿no? Muy típico, muy tradicional sobre poblaciones de
de personas, humanos, que han sido desplazados. Bueno, los esclavos africanos, más de 12 millones de personas robados desde sus comunidades y llegado a las Américas. Esto es el diáspora africana, ¿no? Pero hay otro, la diáspora judaica, la diáspora de Europa, diferentes partes de Europa, y este concepto de diáspora tiene muchas facetas, ¿no? Una faceta es desplazamiento, pero no es solamente como inmigración. Bueno, desplazamiento significa que no fue de su voluntad, no fue voluntario, pero fue forzado de algo. Otro aspecto del concepto de diáspora, que es un poco más complicado a aplicar a los animales, es un diáspora mantiene comunicación entre de comunidades, ¿no? Tiene aspectos de cultura, tiene aspectos de religión o algo, puede ser comida o relaciones, ¿no? En el pueblo originario y el pueblo que recibe los, los que fueron desplazados. Entonces, hay poblaciones o comunidades, pero también hay individuos que están muriendo entre esta relación. Y con este proyecto quiero enfocar en tipos de movimiento. Y podemos pensar en eso detrás del tiempo, pero también en relación entre de tipo de especie, ¿no? Entonces, un tipo de movimiento por los camelidos es en cómo se domesticaron la lama y la alpaca, pero no el guanaco ni tampoco la vicuña. Y este proceso, dicen los arqueólogos, no fue un cambio rápido, pero muy procesual y no completo, ¿no? Todavía hay muchos aspectos de domesticación que no son final, ni tampoco son completos. Otro tipo de, entonces, investigar la diáspora es investigar las relaciones entre especies salvajes que existen completamente en las montañas andinas todavía, pero también las poblaciones domesticadas, como la llama, que están en todas partes del mundo, como una mascota o un animal en un zoológico, pero también por utilidad. Ha sido mucha publicidad sobre laboratorios laboratorios bélgicas que están usando llama para investigar una vacuna de la COVID-19, ¿no? Esta coronavirus. Entonces, es interesante ver qué está pasando en el país de Europa, no en otra parte del mundo, ¿no? Otro tipo de movimiento es el labor. Y bueno, es muy famoso que las llamas estaban usadas por los españoles para llegar La Plata desde Huancavelica, desde cualquier mina, Potosí, en los andinos, para llegar a las barcos. Entonces, el labor de la llama es la más grande de América del Sur, pero no es igual, no es grande como el caballo, ¿no? Y ni tampoco es pequeño. Se puede usar como un beast of burden. Entonces, hay otra curiosidad de los camelidos. Se dan muchos productos animales, la lana más de todo, pero también habían mucho interés del mágico, del efectos
de salud de los bezoar stones, no sé cómo traducir eso, no sé completamente qué es, pero es una producción adentro del estómago y los órganos de los animales que tiene un valor cultural muy significante. Otro producto muy interesante, no hay un mercado grande como con cabra, ni tampoco la vaca con el queso, por ejemplo, de la llama o los camelidos. Entonces hay productos, pero no hay productos profundos, no de cambiar aspectos de productos revolucionarios, ¿no? Hay otros tipos de movimiento en esa diáspora de animales, como rituales, como usar la llama para en campos para proteger a ovejas, pero hay estudios de Wamani, la Wamani, no sé, no estoy recordando el nombre del pueblo exactamente, pero cómo se usan las llamas como un regalo cuando se casa, por ejemplo. También tenemos muchos datos, mucha evidencia de la idea de la llama, las descripciones originales de los españoles no saben qué fue, ¿no? Estaban pensando que fueron ovejas grandes con un cuello muy grande o no fueron como una uno perro o algo así, una jirafa con lana, y esas ideas, pero ahora se venden más llamas de unicornios, ¿no? Son muy populares como juguete de niños en el mundo occidental. Entonces, la idea de este animal mágico es como viejo, pero también algo muy nuevo. Bueno, el último en esta lista, claro que si no es completo, es sobre el conocimiento de los animales. En eso se relata esta historia de los peruanos que trabajan con ovejas acá en Idaho. Tiene un tipo de conocimiento que es muy específico y que se aprende no de un libro, no de escuela, no de algo como una profesional, pero se aprende de familiares, de práctica, de labor. Y ese conocimiento de animales ha afectado en cómo cómo se usan las llamas en partes del mundo que no son andinos. Ese conocimiento puede ser un enlace de la diáspora, ¿no? El animal, claro, no se conecta con el pueblo originario. Genéticamente sí, pero con letra, algo eso no. Pero se conecta por el conocimiento de las personas que conocen el animal. Y esa es un factor. Me puede decir que eso no vale nada, ¿no? Puede ser una locura usar ese concepto de diáspora, pero eso es que estoy desarrollando. Bueno, y lo que siga, no sé cuánto tiempo tengo, pero tengo 15, 20 minutos más. Tengo ese ejemplo de domesticación, ¿no? Perdón por los palabras en inglés, el PowerPoint siempre corrigen a inglés, perdón por eso, pero este ejemplo de domesticación llega a estas formas exageradas, ¿no? Desde el Centro Agropecuario del Ministerio de Agricultura en Perú en 1980. Y esas son las diferencias entre
silueta, el perfil de los animales que se pueden ver como distintos son. Y se puede ver que los que están domesticados tienen más lana, tiene esta fila más grueso, se puede usar esos productos, ¿no? Pero también están un poco más grueso, un poco más, con cola más corto, y también los animales salvajes se parecen lo mismo. Hay mucho debate todavía sobre en cómo se relaciona genéticamente estos camelidos. Eso no es mi punto, es interesante, y eso es parte de este movimiento diasporal, ¿no? Entre animales, que es distinto, y todo esto está en función del perspectiva de la ciencia, cómo organizar esta especie para comparar. Y es interesante en cómo se relacionar, pero es interesante también a ver en cómo esta distribución se cambia cuando llegan los europeos, pero también en cómo se cambia entre los mercados comerciales del mundo. Y con eso la producción, la extracción de la vicuña tiene más valor de cualquier manera de contarlo desde los domesticados. Entonces, en este caso, tiene un animal salvaje que vivo en tierra de nadie, ¿no? Del Estado, pero el valor de sus productos estaba más grande de los productos de los animales domésticos. Entonces tiene este contraste. Bueno, aquí los primeros dibujos europeos sobre cómo funcionan las llamas, cómo empacar cosas de las minas, ¿no? Y se puede ver algo interesante en eso, en la esquina del bajo, que una llama haciendo lo que hacen llama, ¿no? No se quiere hacer más, entonces sienta y no va más. Y el hombre cerquita de él está acarándolo y está hablando con la llama, tratando de convencerlo a levantar y trabajar más. Pero esto un poco de resistencia significa algo interesante en este caso. Y bueno, tengo algunas fotos en esa presentación de igual, desde el otro periódico, National Geographic, que circuló el mundo y que tiene adentro representaciones de cultura, pero usando animales para significar algo de la cultura. Entonces tiene esta resonancia en el siglo XVI hasta el siglo XX en cómo se usan las llamas en las montañas de los Andes. Y acá tienen esos animales que están llevando cosas a una mina de cobre. Bueno, otra foto de del National Geographic, que tiene la vicuña, otra vez, que no es domesticado, es salvaje, pero en estas representaciones está casi una mascota de esta niña indígena, ¿no? Entonces, lo que está diciendo el símbolo cultural es que la indígena está salvaje, ¿no? Pero también que quizá el animal no es tan salvaje tampoco, está un poco domesticado, los dos, y esta relación tiene resonancia. Pero lo que es interesante está legalmente y, bueno, por ley,
desde la época inca, la vicuña no fue símbolo de los pobres, de los indígenas, fue símbolo de lujo, ¿no? Símbolo de personas con poder. Entonces, eh, está diciendo algo que no tiene lo mismo sentido adentro de la cultura de esos animales. Me puede otra vez corregir si tiene otra perspectiva. Bueno, en el otro foto acá tiene un libro fabuloso. No hay otro libro como así en ningún país de América Latina que he encontrado y he buscado mucho. Esto es una evaluación de fauna silvestre en Argentina y fue una pesquisa de contar cada tipo de animal en Argentina y describir a dónde vive, cuántos son, de qué hacen, qué es el hábitat. Y un poco sobre la vicuña, porque en el medio siglo había todavía vicuñas en Argentina, otra vez hay. Pero interesante es que otra vez se va desplegando, depictando la vicuña acá en cautividad, no en un paisaje salvaje, pero estaba en esta lugar de experimentación para ver si se puede hacer una empresa de lana de vicuña y ningún atento de hacer eso ha sido exitoso, pero había mucho atento en varios países. Bueno, hay otro aspecto de la diáspora. Otra vez tenemos el National Geographic que está jugando con esa relación entre de personas indígenas y camelidos, pero están llegando en esta época por formar como un payaso, ¿no? En que la llama tiene sentido de ser chistoso y de hacer chistes y tiene casi sonríe cuando está cerca de personas que parecen su dueño o su amigo, algo así. Ha sido también, bueno, y tenemos muchos ejemplos de ese tipo de uso de la llama, ¿no? En zoológico hay muchos ejemplos de zoológico en los Estados Unidos, pero Europa también. Se mandan para ver, es tan popular porque son más o menos simpáticos, se pueden acercar niños y todo eso, pero también en el surco se usan llamas para tener un sabor exótico, pero que no es peligroso, más que todo. Bueno, hay otro aspecto, y estos son los dibujos de los camelidos desde el primer libro, compendio sobre la vida silvestre de América del Sur, que estaba publicado por dos argentinos en 1940. Y esos son los dibujos científicos sobre las diferencias de esos animales. Y en cómo se escriben, en cómo se comparan, son iguales de los camellos del este, por ejemplo. Pero hay otros usos de esas ideas y aquí regresamos a Juan Carlos Godoy, esa evaluación de Argentina. Y se usan los animales para distinguir las naciones, ¿no? Y en ese mapa, por ejemplo, tiene todos los especies exóticos que están
huyendo de Chile y entrando a Argentina, ¿no? Y los países indígenas están en Argentina y se van por el oeste. Y claro que sí, los animales no respetan estos fronteras nacionales, ni tampoco se pueden usar esos animales para depictar una invasión exótico. Pero es interesante ver que se pueden ver el guanaco y la vicuña en esa especie indígena, pero no se representa en otros países acercando a Argentina. Bueno, el uso de las ideas y llenarlos y apropiarlos de identidad nacional es otro aspecto del diáspora de los animales, otra forma de usarlo para entender en cómo se hacen política con los animales. Bueno, hay otro aspecto de circulación que es muy importante. Con eso, este mercado de lujo, mercado internacional sobre la lana de la vicuña es un aspecto que merece entrar en una discusión del desarrollo capitalismo, el desarrollo comercial de las naciones en el siglo XX. Aquí tiene un foto del periódico Caretas que recuenta el éxito de rescatar la vicuña y los empresarios que se usan un convenio, el CITES, para proteger especies en peligro de extinción, y se usan este convenio para desarrollar negocios de su propio país. Y con eso se vincular la preservación de este recurso nacional. Pero hay también este aspecto de cultura del capitalismo, del Wall Street, del Nueva York, ¿no? Y esto fue una publicación en el Wall Street Journal de Nueva York en 2013 y tiene una página completa con esa foto de un traje de vicuña que se vende por $21,000. Y esta foto adentro dice que si trata este traje, va a gastar todo su sueldo por él. Y tiene un pequeñito foto de una vicuña. Y en el artículo, sastre italiano se da crédito por rescatar este animal. Entonces, es algo nacional profundo, pero algo muy internacional de lujo también. Y esto es un aspecto del diáspora que no todavía conozco. Bueno, esto es un chiste porque esos son los científicos que han tenido un profundo influencia, tiene fama, ¿no? Por influir la impresión de América del Sur en los Estados Unidos. El chiste está Harrison Ford por Indiana Jones, está en el modelo al lado de él, me escapa el nombre del señor que se escribe en National Geographic sobre, perdón, Hiram Bingham. Perdón, Hiram Bingham, bueno, en el carácter del Hollywood de él, pero Humboldt, en Darwin, en Roosevelt, en Casement, en Al. Y creo que
hay otra cosa que está pasando, ¿no? Hay algo de las llamas de las alpacas que está dándonos otro tipo de abrir la fama, pero también abrir el mágico de los animales. Entonces, a regresar a National Geographic, tenemos esta comparación entre el doméstico y el salvaje y el movimiento entre los dos en el paisaje. Hemos asumido relaciones en el perspectivo internacional sobre la utilidad de esos animales y también sobre sus relaciones entre comunidades humanas y personas que poblan la tierra. Y creo que podemos escuchar estos entrelaces entre estas comunidades para llegar a una perspectiva más profunda y más interesante sobre las contribuciones cosmopolitanas de los andinos a no solamente esas publicaciones, pero también las culturas en el mundo que usan el conocimiento, las ideas, los animales, los productos, pero también las conexiones entre el mundo andino y el ciclo económico del capitalismo, pero de igual de esta fluidez y movimiento entre de las posiciones de animales y las vidas de personas humanas. Bueno, esto concluye el show, pero me gustaría mucho si tiene preguntas o si quieres hablar un poco sobre este concepto del diáspora, pero también me gustaría mucho si me corriges, si tiene una historieta de una alpaca o vicuña, o si me puede dar una tipo de evidencia, un cuento. Estoy, como lo dije antes, estoy tratando de empezar esta investigación. Otra cosa es, yo tengo un capítulo en mi libro que los dijo sobre cómo enseñar la historia ambiental, que es sobre la llama y cómo enseñar usando animales. Y voy a parar y con gusto acepto preguntas de todos ustedes. Gracias por tenerme en su casa ese día. Bueno, muchísimas gracias, doctora Wakefield, por esta presentación. Ciertamente abordando un tema que no es muy, al menos en Perú que yo sepa, no es muy recurrente trabajar, y creo que no se ha trabajado mucho tampoco, al menos en lo que es historia medioambiental. Y en ese sentido le agradezco a nombre de mis compañeros de la especialidad y de la facultad por haber estado aquí presente con nosotros y dándonos nuevas perspectivas de investigación a futuro que definitivamente deberían ser exploradas. Acá tenemos una pregunta y conforme vayan llegando se las voy leyendo para que usted pueda irlas respondiendo, tanto del Facebook como del Zoom. Preguntan respecto a la imagen país o imagen nacional proyectadas del Perú hacia el mundo occidental y cómo esta imagen nacional se vincula con la publicación de imágenes sobre camélidos, en el sentido que estas mismas imágenes son una manera de exotizar el retrato del país. Perfecto, gracias José, gracias por la pregunta. Y claro que sí, el usar el animal es manera de dar un
personaje, una crítica, algo sobre el retrato de un país. Es un símbolo, como un logo, como un león, algo así. Bueno, hay un aspecto de eso que está exotizándolo, pero hay otro lado que creo yo es interesante también. Creo que, bueno, el animal nunca funciona para dar tanto crédito de una nación, ¿no? No es suficiente para hacer eso. Puede ser un punto de orgullo como es la vicuña, pero también es el huemul en Chile, por ejemplo, ¿no? Es un animal como la águila en los Estados Unidos, ¿no? Tiene mucho orgullo sobre ese animal. Es inventado, claro, pero tiene esta simbología. Usar un animal afuera para exotizar, otra vez sí, claro, eso existe por el camello en el Medio Oeste, ¿no? El elefante para India, ¿no? Eso sí funciona, pero lo que me da mucho más interés en ese momento es cómo usar el animal sin referencia a su casa, ¿no? A sus orígenes en los andinos. Entonces, les doy el ejemplo de laboratorio de Bélgica que está investigando vacuna para coronavirus, pero en esos artículos, esos periódicos que se reportan sobre estas investigaciones, nunca se dicen que las llamas no son Bélgicas, ¿no? No son de Perú. Y bueno, una llama no solamente es una llama, es un animal domesticado por miles de años de conocimiento humano. Entonces, sí, es algo separado, no es algo humano, ni tampoco es algo nacional, pero ha sido creado como un animal por los actos de personas. Cuántos a reproducir, a cuándo llegar, a cómo a dar comida, a cómo se mezclan, y cualquier, en cómo se corta su pelo. Por ejemplo, otra cosa aquí es, bueno, la lana de la alpaca, dicen estudios arqueológicos, fue más fina como la vicuña antes de la llegada de los españoles. Pero cuando llegan los españoles, llegan con ovejas y las ovejas, como todo, llegan con sus epidemias europeos y se interrumpen, se mueren miles y miles de alpacas. Entonces su trayectoria genética estaba infectando y se perdieron la fina de la lana, la calidad de la lana. Y eso fue algo que estaba muy directo, se puede ver muy claro en los estudios genéticos en esa época. Entonces, esos aspectos del animal han sido manipulados por intento y no intento por las personas que se crían los animales. Entonces, es verdad, se puede usar un animal para exotizar una nación, pero se pueden hacer el reversa, ¿no? La reversa. Se puede usar el animal, es algo sofisticado, sin dar crédito a los pueblos indígenas, a los conocimientos andinos, a las naciones como Perú, que se invierten mucho en los animales y no darlos crédito es algo también que está problemática, creo yo, entonces. Muchas gracias, doctora Wakefield. Tenemos otra pregunta. ¿Qué impacto historiográfico tiene la historia de los animales
en los últimos años en la disciplina, o sobre todo supongo para el campo de historia medioambiental? Creo que estamos en un momento de animales, estamos en un entorno o cambio o algo no sé de animales, pero bueno, en los años 80 habían algunos estudios, los años 90, un poco más en la historiografía del mundo, ¿no? Estoy hablando más de todo sobre la historia medioambiental. En muchas veces, Harry Ritwell, que escribe mucho sobre la histórica de la Gran Bretaña. Tiene muchos estudios de perros y de vacas y de otros cosas. Y cuando ella empecé, muchos dicen que es una loca, eso no es historia, no tiene valor, no, pero ella ha dado nueva perspectiva muy profundo y es ahora muy respetado y bueno, tiene historias increíbles ella, pero en su vida esa, y va a jubilar este año, pero en su vida eso ha cambiado. Entonces, creo el impacto historiográfico ya está pequeño, pero estamos, bueno, en este mundo de COVID-19, ¿no? Este mundo desrompido, este mundo estaba roto por una murciélago, ¿no? Estamos teniendo una, una, bueno, se abre una puerta para investigar y creo yo invitar animales en ese proceso en cómo se viven en el mundo personas y es como no se va buscando animales, pero siempre están allá, ¿no? Y cuando damos un poco de atención, creo yo, podemos ver en más profundidad estas entrerelaciones entre de personas y no personas. Y eso nos da un mejor entendimiento en cómo llegamos en este momento. Bueno, hay otro, bueno, libro famoso como el Alfred Crosby, The Columbian Exchange, y creo eso fue una historia de animales hace como casi 50 años. Eso también tiene un impacto profundo, pero no fue exactamente sobre animales, pero esos procesos medioambientales. Entonces, eso también fue algo muy temprano y creo yo, hay muchos geógrafos y antropólogos que estaban poniendo atención a estos aspectos de animales antes de nos han dado historiadores esa atención. Perdón. Sí, yo tengo una pregunta. Esta pregunta es mía, es para usted. Claro. Brett Walker, es un historiador que me parece trabajó el tema de la relación, cómo se extinguió el lobo japonés a principios del siglo XX. Y él, en un artículo para History and Theory, me parece, reflexiona sobre este vínculo entre cómo el animal puede tener capacidad de agency en la historia a partir de los actos de violencia, ¿no? Como un elemento que permite visibilizar la frontera entre lo salvaje o entre el mundo natural o culturalmente dominado por el ser humano. En ese sentido, quisiera preguntarle sobre el concepto que nos ha presentado, el de la diáspora, si es que para tomando en consideración estos elementos, el concepto de diáspora pondría en análisis en igualdad de condiciones la construcción cultural del animal, como también la relación que se tiene desde el ámbito más académico o más social
con el medio ambiente, o si más bien el concepto de diáspora que usted propone involucra poner lo cultural y, digamos, lo natural sobre una balanza y abordarlas de la misma manera. Muy buena pregunta y gracias por decírmelo. Bueno, es complicado, no sé. Creo que la diferencia entre estudios de historiadores sobre animales y animal studies es esta pregunta de agencia. Y es algo que casi siempre un artículo de Animal Studies que quiere investigar. Y creo yo, es un poco más simple. Sí, creo tiene agencia. Yo creo planta tiene agencia. Para mí no es algo moral, no es algo ético, es algo que es obvio en el mundo que funciona con y sin nosotros. Pero esta pregunta sobre la naturaleza y la cultura es un poco más complicado. Y con esa, al respecto de esto, creo yo, América Latina, Perú más que todo, tengo en mi corazón un lugar por México, pero creo México ha sido al lado y para ahora Perú es lo más interesante. Bueno, lo que me interesa, y porque estoy esta gringa loca gastando tiempo en América Latina, es porque América Latina siempre es en el medio. No es lo más extremo, no es lo menos interesante, pero es el medio y nos da esta oportunidad para no tener blanco y negro, no tener la naturaleza ni la cultura, pero para embrazar, para entender, para preguntar en cómo se enlace y en cómo se están mezclados, hibridizados, ¿no? Y ese proceso me da mucho interés y creo nos da algo más profundo, más complicado de decir el lobo está natural y el cazador está cultural, ¿no? Y podemos ver como con la llama, no es una relación de violencia, ni tampoco es una relación solamente de producción o una relación económica. Es más complicado de esto. Entonces, me gusta este artículo de Walker, otro tiene que habla sobre la intimicidad, no, ¿qué es la palabra? Bueno, se habla Intimidad. sobre esto, sí, gracias. Y como violencia es un aspecto de esto, ¿no? En esta relación. Pero la mayoría de historias de animales son sobre predadores. Y creo yo, eso es otro función del mundo masculino para enfocar en ese aspecto predatorio y no en el medio, otra vez como la llama. No es predator, pero ni tampoco es pre, ¿no? Es algo que nos da otra forma de entender cómo vivir en el mundo. Y ya. Puedo hablar un poco más, pero espero que se da algo en esta frontera que le da interés. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más. Eh, Claro. ¿Surgieron enfermedades zoonóticas a partir de la domesticación de los auquenios en los Andes? De ser así, ¿podríamos hablar de la existencia de anticuerpos en la población? ¿Afectaron acaso a los europeos al llegar a América este tipo de animales? Muy buena pregunta y no sé mucho sobre los detalles, ¿no? Bueno, he leído algo de la literatura de enfermedades y como, perdón, animales, ¿no? eh, uh, pero sí, esto es el tipo de investigación que están haciendo sobre los anticuerpos
las llamas. Las llamas han bebido y tienen un proceso de dar estos anticuerpos que están un poco más distinguidos de otro tipo de mamalia. Y, y les da algo de, bueno, no puede explicar los detalles, pero otra vez es interesante que es el domesticación y también el, el proceso genético entre de los 4 especies, que todavía se puede reproducir cría, también se puede producir cría desde camello y camelido. Entonces tiene algo muy robusto, muy amplio en su estatus de domesticación. Eh, no he leído y no sé si estos anticuerpos ha sido probado en poblaciones humanas y si tiene diferencia o algo así. Pero hay algo interesante por los animales. Por ejemplo, la población de llamas en los Estados Unidos se crecen en los años 1980 hasta 1990 y habían muchas razones por eso. Uno fue, había un programa de impuestos que se puede reducir su pago por el costo de una llama. Entonces fue un incentivo para comprar llamas. Muchas personas se compran pero y se encuentran en Colorado y Nevada, en esos lugares, hace que personas no se hacen cuidarlos. Entonces, habían muchos sociedades de rescate de llamas por esos animales, que una persona se regaló su mujer una llama y fue divertido por un mes, 2 meses, y luego, ¿qué hacen en cómo cuidan la llama? Pero otra función de eso que es interesante fue una campaña para promover llamas para proteger ovejas desde depredación por coyotes o lobos o perros salvajes, algo así. Pero el problema es no hay tanta compatibilidad en los Estados Unidos, no sé, en el mundo andino, ahora, entre los camelidos y las ovejas. Entonces, si una llama se encuentra una enfermedad de una oveja, podría ser como una resfría hasta a la oveja, pero por la llama se muere y se puede morir muy rápido de estas enfermedades zoonóticas o ovejeros o de las ovejas. Entonces, hay algo que entre de los animales que no se mezclan tan bueno. Me imagino eso has procede, bueno, la trayectoria de las enfermedades zoonóticas en el mundo andino ha sido más, eh, ha crecido la compatibilidad entre esos animales, pero en los Estados Unidos los datos de los veterinarios ha sido un poco triste que las llamas no se pueden sobrevivir estas enfermedades regulares de las ovejas. Otra cosa es, una llama es como una dulce por un lobo. Los lobos no tienen miedo de las llamas, entonces esta campaña no fue muy exitoso ni tampoco. Bueno.
Bueno, nuevamente le reitero nuestro agradecimiento, doctora Wakefield, por la presentación y por haber estado presente con nosotros en este evento. Damos por finalizadas las jornadas historiográficas el día de hoy. A todos los asistentes que nos siguen desde el Zoom y en las redes sociales, los invitamos a que estén al tanto de las noticias que vamos a estar publicando tanto en la página de Facebook de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUC como de la especialidad de Historia. Sin nada más que agregar, hasta otra oportunidad y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por la invitación. Y si tiene alguien una data, me gusta mucho esa data en el chat sobre la danza. Si tiene algo más, me gustaría escucharlo. Pero gracias a todos. Y más de todo, gracias a usted por esta invitación y disculpe otra vez por este problema de la hora. No hay cuidado. Hasta luego, doctora. Hasta luego.